Finalmente concluyó el Sínodo de Obispos que, como ustedes saben, estuve cubriendo desde el Vaticano día a día hasta su conclusión con la misa del domingo de clausura que presidió el Papa Francisco. Y ahora ya estoy de vuelta en Denver y les había prometido que iba a hacer una evaluación final, digamos, con un poquito más de tiempo que me permitiera leer las 60 páginas del documento final y ver también los comentarios finales que el mismo Papa Francisco hizo sobre el evento, ¿no? Como saben ustedes, por lo menos los que estuvieron escuchando a través de EWTN, viendo a través de EWTN y escuchando a través de Radio Católica Mundial, nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar juntos con mi hermano y amigo que vive hace ya 20 años en Roma, Enrique Elías, que fue mi co-conductor durante la última semana de las 3 que duró el Sínodo de los Obispos. Y no pudimos desarrollar mucho este tema en el aire porque había muchas informaciones que teníamos que compartir y tuvimos además la oportunidad de contar con excelentes invitados que nos dieron una visión desde dentro de lo que sucedía con el Sínodo de los Obispos. Pero me parece que hablando con este hermano mío, Enrique Elías, veía dos cosas muy importantes, porque la primera es el éxito de cómo se mide el éxito de un sínodo. El éxito de un sínodo no se mide tanto en base al documento final, porque en general todos los sínodos, desde el primero que organizó el Papa San Pablo VI, han tenido un documento final. Y la gran mayoría de estos documentos finales, especialmente durante el pontificado del Papa Pablo VI y durante el pontificado del Papa Juan Pablo II, no se dieron a conocer. Fue el Papa Benedicto XVI quien aceptó que el documento final fuera dado a conocer, ¿no? Y siguiendo esta tradición, el Papa Francisco dio a conocer los documentos finales de los 2 sínodos que él presidió previamente, el sínodo extraordinario sobre la familia, luego el sínodo ordinario sobre la familia y este último sínodo sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Pero estos documentos normalmente no se dan a conocer. El Papa Francisco, por si acaso, no ha decidido todavía, y lo sabremos en los próximos días, si este documento final va a tener el peso de magisterio ordinario, ¿no? Entonces, hablando con Enrique, con mi hermano Enrique, le decía: Enrique, tú que has seguido todos estos sínodos muy de cerca, que has tenido amigos muy cercanos participando en estos distintos sínodos desde la época de San Juan Pablo II, ¿qué cosa determinaba el éxito de un sínodo? Y él me decía: mira, definitivamente no era el documento final, porque nosotros solamente veíamos las exhortaciones apostólicas postsinodales de San Juan Pablo II o de Benedicto XVI, que eran documentos excepcionales, ¿no? Y no sabemos si estos estaban inspirados en grandes documentos o en documentos aceptables o mediocres tal vez, que nunca conocimos. Ahora conocemos los documentos, y los documentos que han salido no son documentos impresionantes, y esto no lo digo de ninguna manera, de una manera negativa respecto del trabajo tremendo que han hecho los padres sinodales, sino por el hecho de que, como decía un famoso diplomático, un camello es un caballo armado por un comité, es decir, un comité, cuando hay distintas personas con distintas ideas, es imposible que el documento sea un documento que realmente pase a la historia y que sea un documento excepcional, ¿no? Entonces, sobre esto, sobre el sínodo, hay dos cosas que quiero compartir con ustedes respecto de mi diagnóstico personal, completamente personal,
sobre el sínodo. En primer lugar, el documento sinodal es un documento interesante. Realmente ha hecho un esfuerzo por articular temas importantes referidos a la juventud. Yo tengo discrepancias con hermanos que ven algunos textos que sienten que son como una infiltración de malas ideas, de ideas propuestas por las Naciones Unidas. Miren, soy bastante crítico con esto, conozco el lenguaje falso, el doble lenguaje, el lenguaje deliberadamente creado para engañar de las Naciones Unidas, y francamente no lo noto en el sínodo, no en el documento final del sínodo. Encuentro algún lenguaje que pudo haber sido mejor, que pudo haber sido más claro, pero como lo comenté el último día que tuvimos el programa en vivo y en directo con EWTN y Radio Católica Mundial, el documento va en la dirección contraria, especialmente cuando se trata de los temas LGBT, ¿no? Y señala explícitamente que los cristianos, que los miembros de la Iglesia, no pueden ser definidos por sus inclinaciones, sus apetencias o sus pecados, ¿no? Son básicamente hijos de Dios bautizados, y lo somos todos. Y si entre esas personas existen personas que tienen atracción a personas del mismo sexo, esas personas no están ni menos llamadas a ser santas, ni menos llamadas a participar de la dignidad de hijos de Dios, ni menos llamadas a las virtudes cristianas, ¿no? Pero yo mostré al final del sínodo, en mi último programa, y lo sigo señalando ahora, esta preocupación por el hecho de que se haya introducido innecesariamente unos puntos referidos a la, entre comillas, sinodalidad de la Iglesia. Este tema puede resultar un poco oscuro o extraño para muchos, y trato de explicarlo de una manera simple. El sínodo es un sínodo, es una de las tantas reuniones que se hacen cada 3 años, el sínodo ordinario, donde los obispos elegidos por los distintos continentes proponen un tema al Santo Padre que habitualmente lo acepta, ¿no? Entonces han habido sínodos sobre catequesis, evangelización, sínodos especiales como el sínodo de América, de África, etcétera, sínodos sobre la familia. En esta ocasión fue el sínodo sobre los jóvenes y la vocación, y el próximo sínodo, que se realizará dentro de 3 años, tendrá un tema particular que será propuesto al Santo Padre, y el Santo Padre anunciará ese tema, ¿no? Pero en general el sínodo pues es una reunión de obispos para aconsejar al Santo Padre en un tema específico relacionado con la pastoral que realiza la Iglesia. Entonces, si alguien quiere proponer una forma distinta de ser Iglesia, que proponga un sínodo sobre los sínodos, sobre el tema de la sinodalidad, sobre el tema de caminar juntos, que es lo que significa sínodo. En la Iglesia caminamos juntos desde hace mucho tiempo. Es verdad que pueden haber párrocos o pueden haber obispos que son un poco autocráticos, que no consultan suficientemente, pero una auténtica sinodalidad es un proceso que ya se vive en la Iglesia desde hace mucho tiempo. Hermanos, ustedes no tienen idea, muchos de ustedes no tienen idea de la cantidad de consultas que hace un obispo en la gran mayoría de los casos antes de tomar una decisión. Y es más, en algunos casos, algunas decisiones que los obispos no toman y que resultan muchas veces frustrantes para los fieles, no es porque el obispo no quiera, es porque ha recibido una cantidad importante de sugerencias de abogados, del miembro del consejo pastoral, del miembro del consejo financiero, diciéndole, excelencia, señor obispo, no haga esto, no haga esto. Y en muchas ocasiones esas recomendaciones no han sido muy buenas ni muy afortunadas, ¿no? Entonces, la sinodalidad es decir, este caminar juntos ya existe en la Iglesia. A mí me parece perturbador que una persona como el padre Antonio Espadaro,
que es uno de los más cercanos al Papa y que es director de la revista Civiltà Católica, es su único título, no tiene ningún título dentro del Vaticano fuera de ser un consejero frecuente que el Papa nombra a varios cargos habitualmente, y lo nombró como parte de este sínodo de los obispos, diga que nosotros nos estamos encaminando hacia una nueva iglesia. Ese es falso. No hay ninguna nueva iglesia. Hay una iglesia renovada. Siempre se ha dicho ecclesia semper reformanda. La iglesia está siempre reformándose. ¿Por qué? Porque los miembros de la iglesia somos todos pecadores, como decía el Papa en su discurso final. La Santa Madre Iglesia es santa y por eso la llamamos Santa Madre. Los hijos somos pecadores y tenemos que reformarnos y convertirnos. Pero eso de que está apareciendo una nueva iglesia, que va a ser una iglesia sinodal, democrática, al estilo de los anglicanos, es algo absolutamente perturbador, y creo que al padre Antonio Espadaro hay que corregirlo y decirle, señor padre Espadaro, no existe ninguna nueva iglesia, y mucho menos va a ser decidida en un sínodo sobre los jóvenes, no sobre la sinodalidad. Y finalmente, el otro tema que me comentaba mi hermano Enrique Elías era, mira, yo he visto la eficacia o no eficacia de los sínodos no tanto en los documentos, sino en el impulso que ha generado, ¿no? Él, por ejemplo, veía como algunos temas como el Evangelium Vitae, por ejemplo, fue un documento que fue seguido de un gran movimiento, de una gran movilización de las organizaciones pro vida y pro familia. No pasó lo mismo con otros sínodos importantes. En consecuencia, este sínodo lo vamos a medir en la medida en que realmente despierte una nueva, esforzada y eficaz pastoral juvenil que se traduzca en una buena y eficaz pastoral vocacional. Que tengas un buen día.